Bien, ahora sí, con nuestra participante, quien es la segunda adjunta del Defensor del Pueblo, la doctora María Batista. Bienvenida al programa. Sí, muchas gracias, Marino. Buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes aquí en este programa que es institucional de nuestra institución Defensor del Pueblo. Muy bien, pues primero me gustaría, y siempre lo hago con los participantes que hemos tenido aquí en el programa, todos funcionarios y empleados del Defensor del Pueblo, sobre las funciones básicas del Defensor del Pueblo. Importante, sí, cuando comienza el programa, siempre, cada vez, cada martes, recordarles que el Defensor del Pueblo es una institución autónoma del Estado Dominicano, independiente en sus funciones, o sea, no somos empleados de nadie más que del pueblo. El Defensor del Pueblo ha sido creado para contribuir a la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas que habitan en la República Dominicana. Cuando le decimos las personas, le estamos diciendo que no solamente son los dominicanos, todo ciudadano, toda persona que habita en este país y que se le violente un derecho humano, un derecho fundamental, puede ir al Defensor del Pueblo. Entonces ahí cabe la pregunta, pero ¿puede ser cuando se lo violente cualquier otra persona? Pues no, no siempre. Usted va al Defensor del Pueblo cuando quien le violente ese derecho es un funcionario público, es una institución pública, un órgano del Estado. Cualquier órgano del Estado, estamos hablando de ayuntamientos o entes autónomos como la Junta Central Electoral, muchas reclamaciones que la gente lleva de los ayuntamientos, del presupuesto participativo que no te dan, pues usted puede ir al Defensor del Pueblo y buscar ayuda para que juntos hagamos la lucha, juntos pidamos que ese ayuntamiento lo incluya a usted y a su comunidad en ese presupuesto participativo. El Defensor del Pueblo está ahí para protegerles, está ahí para ayudarlos, pero es usted quien tiene que reclamar sus derechos. Nosotros no somos adivinos. No sabemos si a usted le violentaron un derecho si usted no nos lo dice. Entonces, siempre tratamos de motivar a la gente, educarlos en derechos humanos y decirles, usted tiene derechos, como dice nuestro brochure, reclámelos, exíjalos, porque el Defensor del Pueblo no hay adivinos. Si a usted le violenta un derecho de parte de una institución pública del Estado Dominicano, grábense eso, del Estado, no del gobierno necesariamente, puede ser de cualquier institución que sea parte del Estado. Y ahí estará el Defensor del Pueblo. Esto solamente en esa parte. También cuando se trata de servicios públicos, que lo brindan normalmente prestadoras de servicios públicos. El tema eléctrico, el tema del agua, el tema de las telecomunicaciones. En todos esos casos usted puede ir al Defensor del Pueblo. Claro que ahorita vamos a debatir un poquito más cómo puede intervenir el defensor, pero usted sí puede ir. O sea, lo importante es que usted sepa que cuando usted le violentan un derecho humano, un derecho fundamental de los que están protegidos por nuestra Constitución, usted ya no está solo. Usted tiene una institución que es la voz de aquellos que no tienen voz. El defensor de tus derechos humanos, el defensor del pueblo. A propósito de esos derechos de los que usted habla, la gente tiene algún plazo para hacer un reclamo ante el Defensor del Pueblo. Sí, la ley 1901 establece que nosotros debemos, bueno, supuestamente, en teoría, el defensor del pueblo, la gente tiene un año para recurrir al defensor cuando le violentan un derecho. Pero el defensor del pueblo, la misma ley establece una excepción que tiene la discrecionalidad de decidir si admite o no esa reclamación. Porque hay algunas veces que han pasado muchos años y resulta, bueno, en el caso que usted acaba de mencionar, el tema de la Cueva de las Maravillas, este decreto del año 2004, si nos llevamos del plazo, decimos, bueno, pero eso pasó en el 2004, ¿y por qué el Defensor del Pueblo está interviniendo ahora en el 2018? Y han pasado ya muchos años. Pues porque cuando son temas importantes, interesantes, temas que ameritan la intervención de la institución, entonces el plazo no se toma en cuenta. Eso es muy relativo. Realmente nosotros en la práctica no estamos aplicando el plazo en razón de que nuestra institución, al ser una institución nueva en República Dominicana y tan necesaria, cuando le decimos tan necesaria es porque hemos llegado a llenar un vacío. Hay personas que dicen, ¿por qué ustedes no lo pusieron antes? ¿Por qué ustedes no han estado aquí para nosotros antes? Realmente hay que ir al Defensor del Pueblo a buscar ayuda, a buscar una intervención, una intermediación, para que usted se dé cuenta que allí sí se trabaja por los derechos humanos, que allí sí estamos para ayudarlos. Pero como le decía al principio, si usted no me lo dice, ¿cómo yo lo sé?
Por eso siempre se le motiva. El plazo del año para ir al defensor del pueblo lo establece la ley, pero el defensor del pueblo siempre tiene esa discreción de decir si admito o no admito una reclamación, salvo otras excepciones también que vamos a ver ahora en el tema de las abstenciones, de cuando el defensor no debe intervenir, pero que en la práctica siempre hay una vuelta. En República Dominicana somos expertos buscando una ventanita en que, bueno, esto no me toca, pero por aquí te puedo ayudar. Y siempre el defensor del pueblo está presto para ayudar a la gente. El defensor del pueblo puede intervenir ante cualquier infracción. Infracción, cuando hablas de infracción estamos hablando... O sea, que una persona vaya y se queje de una infracción contra penal. ella. Sí. No, penal. Bueno, no puede intervenir. Es una de las formas que tiene el defensor, que la ley dice, en tal caso, cuando la ley establece otra forma de reparar el daño o la infracción, el defensor no debe intervenir. Estamos hablando, para que me entiendan, por ejemplo, si se trata de un homicidio, usted no va a ir a hacer la denuncia al defensor del pueblo de que una persona lo mataron. Donde usted debe ir es al fiscal de la jurisdicción correspondiente. El defensor del pueblo no es que va a investigar el homicidio, eso le corresponde a la fiscalía. Ahora, ¿en qué momento usted sí puede ir al defensor del pueblo? Si ese fiscal o ese tribunal que está conociendo de ese caso de homicidio no le hace caso, no pasa las audiencias, se la ponen en China, como decimos en dominicano, buen dominicano, pues entonces usted va al defensor del pueblo y le dice, mire, doctora Batista, yo vine aquí, como me pasó un caso casualmente, cuando comenzamos nuestra gestión en el 2013, de hecho mi primer caso fue con una señora de Higüey, que su hijo lo había matado un miembro de la Policía Nacional. Cuando ella llega donde nosotros, llega con un video que se veía cómo mataron a su hijo y en qué condiciones lo mataron. ¿Qué resulta? La denuncia decía, me decía ella, el fiscal que está conociendo el caso tiene 10 años trabajando junto con el policía en Higüey, por lo tanto, él no lo va a perseguir. ¿Y qué hacía un coronel? No dejaba entrar a la señora a donde el magistrado. Entonces, cuando el caso llega a donde nosotros, yo le digo, pero es inaudito. Si el fiscal ve ese video, se ve claro que ese muchacho lo mataron, que no fue intercambio de disparos. Ese fiscal debe inmediatamente someter a esa persona a la jurisdicción penal. ¿Cómo accionaron ustedes ahí? Inmediatamente, como nosotros tenemos que cumplir con las normas del debido proceso, ustedes saben que existen esas normas que todos tenemos que cumplirlas, todas las instituciones, sean jurisdiccionales o administrativas. El defensor del pueblo es administrativo. Lo primero que el defensor del pueblo es verificar si realmente pasó la situación, e inmediatamente nos pusimos en contacto con el fiscal. Cuando le planteo el caso al magistrado, le digo, mire, tengo este caso acá. ¿Usted está consciente de ese homicidio? Sí, pero eso fue un intercambio de disparos. Yo le dije, ahí no hubo intercambio de disparos. Y si lo hubo, que lo determine el juez. Usted, su trabajo es poner en movimiento la acción pública, porque hay una persona que falleció, una persona que lo mataron, y usted no puede decirme ahora que fue un intercambio y lo dejó así, y mucho menos que un coronel esté impidiéndole a la señora acceder a usted, porque lo que haya habido ahí es una violación constante continua de derechos, del derecho a la señora a tener justicia por la muerte de su hijo, y además de la arrogancia suya que no la recibe, y además la manda casi a prestar con un coronel. Pero ustedes documentan eso y van y hacen sí, entonces visita. Cuando el fiscal, casualmente me acuerdo yo que el próximo, una Semana Santa, el magistrado yo le dije, mire, usted tiene que poner a esa señora someterlo inmediatamente a medida de coerción al juez de instrucción. Porque que sea el juez de instrucción en el que se determine si hay o no lo que usted me dice. Pero el trabajo del fiscal es ese. No, pero yo voy a ver lo que hago. Primero, como nosotros éramos muy nuevos, pues la magistrada no quería hacerme caso. Yo le dije, mire, ustedes tienen un consejo del Ministerio Público. Si usted no me atiende, yo lo notifico al procurador y si no, lo notifico al consejo. Entonces el fiscal analizó la situación y me dice, no, doctor, usted tiene razón. Deme una semana para yo someter eso al juez de instrucción. Bueno, la semana siguiente, después de Semana Santa, se sometió al juez de instrucción y a la persona le dieron 1 año de medida de coerción. Entonces, el defensor del pueblo no intervino en el plazo que le dio el juez de medida de coerción. El defensor del pueblo no intervino en decirle culpable o es inocente. El defensor del pueblo intervino en decirle a ese fiscal, que es un funcionario público, que él tiene que hacer su trabajo. Entonces, en esa parte es que el defensor interviene. Cuando ese funcionario no cumple con su trabajo, maltrata al ciudadano, lo agrede, incluso casi lo apresa para que no reclame sus derechos. Entonces, esa situación ya no se repite mucho, porque cuando pasa y van al defensor del pueblo, el defensor del pueblo dice, no, yo no voy a meter en cómo usted decida. Si usted archiva una querella, es su problema. Si usted lo somete, ya es su decisión. Ahora, usted debe atender al ciudadano y decirle al ciudadano, no procedió, pues ya, otra cosa, porque ahí yo no puedo decirle al fiscal, usted tiene que archivar, usted tiene que someter. No, usted tiene que cumplir con su trabajo. Eso es lo que queremos. Y ese tipo de casos es abundante allá.
Bueno, al comienzo sí. Realmente en los primeros años, yo era como nosotros éramos un grupito, como decimos, las dos adjuntas, la titular y como dos abogados más. De hecho, a mí me tocó, porque yo siempre fui como la encargada del área del sector público, y me tocó muchísimo. Yo en la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, me tocó ir a averiguar por qué un fiscal no atendió un caso y otro caso. En los primeros años sí. Ya no, porque ya ellos saben que si ellos no atienden a la gente va a ir, pero sí la gente como quiera sigue yendo. Y pasa también en el caso del área jurisdiccional, que es cuando el tribunal está apoderado y dura 5 años y no le fijan una audiencia y no pasa, o peor aún, cuando tiene un estado de fallo y nunca le fallan a la persona en 10 años, en 5 años. Entonces la gente, el defensor del pueblo puede intervenir en ese caso. De hecho tiene una pregunta ahí, posiblemente en el tema, porque es un tema de extensión también. Bueno, el defensor del pueblo no puede decirle al juez cómo fallar. Ahora el defensor del pueblo le puede decir al juez, oiga señor juez. Y se dan casos de 5 años sin fallar. Sí, hemos tenido. De hecho a mí me tocó un caso en Santiago, que una señora fue al defensor del pueblo y el caso lo trabajé yo. Cuando yo investigué en tribunal, ella me decía, sí doctora, yo tengo 6 años y no me fallan. Y era una cuestión de una licencia de taxi, unos problemas de unos taxistas, pero la señora tenía 5 años sin trabajar porque el juez no fallaba a quien le daba el derecho en ese taxi, si era de esa compañía o de la otra. Entonces uno dice, bueno, son sencilleces. No, pero esa sencillez, que para usted es sencillez y que usted la tiene en un cúmulo de expedientes, tiene esa señora sin trabajar su ruta de taxi 5 años. Entonces, ¿qué hizo el defensor del pueblo? Inmediatamente la señora me apoderó la institución, el caso lo llevé yo, y llamé a la secretaria del juez, hablé con el magistrado, porque nosotros no tenemos problema. Yo lo que no puedo decirle al juez cómo fallar. Ahora, si le voy a decir al juez, oiga, usted tiene 5 años y no decide nada. Y esa señora está esperando justicia. Y una justicia tardía es una justicia denegada. Si un funcionario del defensor del pueblo decide, por ejemplo, una actitud negativa de un funcionario público, que el defensor del pueblo requiera a ese funcionario para que dé información sobre un caso como el que usted plantea, ¿tiene el defensor del pueblo que anunciarse? ¿Puede ir por motus propio? ¿Cuál es el procedimiento? De hecho, la ley establece que cuando nosotros nos llega una queja en contra de un funcionario o de una institución, el defensor del pueblo tiene 15 días, se le notifica a la persona y ellos tienen 15 días para respondernos. Pero en la práctica nosotros hemos adoptado mucho, la doctora, la línea de ella siempre ha sido la de solución del caso. O sea, nosotros no buscamos pelear con nadie porque la institución está creando su propia historia y no queremos que se vea como una institución que vino a hacerle daño a nadie, sino ayudar a la gente. Entonces lo que hacemos es llamar a la secretaria del juez, hablar con el magistrado, hablar con el funcionario y decirle, mire, tenemos esta queja que usted me dice. De hecho, recientemente tuvimos un caso en San Juan de la Maguana con una señora muy pobrecita, muy mayor ya, que necesitaba ayuda del defensor. Y era para un fallo. Yo no le puedo decir, como le decía, yo no le digo al juez cómo fallar, pero esa señora está desesperada y tiene como 8 años un caso inmobiliario que no fallan. Los casos inmobiliarios son eternos. Sí, son eternos. Y como son eternos, nadie se mete en ellos. Entonces, ay, magistrado, pero mire, necesitamos que este señor usted me le falle el caso. Ah, no, doctora, dígamele que me haga el pronto fallo. Se le hace la solicitud del pronto fallo, la señora lo hace, lo deposita y nosotros le damos seguimiento. Porque en sí no hay una violación así franca del derecho, porque sabemos la realidad que pero debe haber un fallo en la justicia. Pero como le decía, una justicia tardía es una justicia denegada. Claro. Entonces a la señora hay que responderle y eso fue lo que hizo. Nosotros hablamos con el magistrado muy cortés, siempre han sido muy corteses con nosotros. Los jueces sobre todo, cuando uno tiene cosas, porque ellos saben que nosotros no nos metemos en el fondo del proceso. En la parte de que tiene que ver con tribunales o con fiscales, nosotros no podemos intervenir. Ahí el defensor del pueblo se abstiene. No puede intervenir en decirle a un fiscal si un caso es así o no es así. Ahora, sí puedo intervenir en decirle a un fiscal, haga su trabajo, atienda al ciudadano, investiga el caso. Ahora, si usted investigó y no encontró nada, yo no puedo decir que hay. ¿Dónde no hay? Ahora, es interesante ese tema porque eso es el diario vivir de los dominicanos. Cuando hay que es una institución de colectivo como el Ministerio Público, es una institución de colectivo, tiene muchos fiscales, incluso la policía, muchos destacamentos, y la gente siempre tiene una situación de queja. La pregunta es, ¿el defensor del pueblo de alguna manera ha hecho o puede hacer lo siguiente? Reunirse con esa gente previa coordinación y decirle cuál es la función del defensor del pueblo ante una queja de un ciudadano, de tal manera de que no sea una situación individual, sino de que ya ellos están enterados de que si deniegan justicia o deniegan un accionar, pueden enfrentar al defensor del pueblo. Entonces de esa manera
pueden trabajar mucho más rápido y evitar la intervención del defensor del pueblo. Y no solamente del defensor del pueblo, porque esos ciudadanos, por ejemplo, esos funcionarios de la justicia, del área, por ejemplo, de fiscales, además del defensor del pueblo, que es un ente que está mirando su accionar, también tienen el Consejo del Ministerio Público, también tienen el ente superior a ellos, por ejemplo, a nivel jerárquico, que son las Cortes. Entonces, ese fiscal tiene mucha gente observando. También tiene el control social, que es el control del pueblo, observando sus accionar. O sea que los temas relativos a funcionarios del área penal, como los fiscales y los jueces, tienen ese control. El defensor del pueblo, a través del Departamento de Educación, ha estado haciendo esas interacciones con funcionarios de todas las áreas. No estoy clara si ya lo están haciendo con el Ministerio Público, porque de hecho, por ejemplo, en el tema de las cárceles, sí hemos tenido muchos acercamientos, yo lo sé, porque yo también he participado con nuestra abogada experta nuestra del tema penitenciario, la licenciada Madeline González, que es una estrella, una muchacha interesantísima, que sabe muchísimo del tema penitenciario porque viene de esa área, y que gracias a Dios la tenemos en el Defensor del Pueblo. Nosotros hemos estado acercándonos y hemos trabajado mucho el área, sobre todo la penitenciaria, con el tema del derecho penal. Pero en el tema directamente con los fiscales, hemos tenido reuniones. De hecho, participé con la titular, con la fiscal de la provincia de Santo Domingo, con Olga Dina Llaverías, que nos atendió muy bien. Tenemos muy buenas relaciones con el Procurador General. Pero la realidad es que a nivel institucional no hemos hecho ese acuerdo interinstitucional, ni se ha hecho directamente con esos fiscales a través de la escuela, que es donde debiéramos intervenir un poco. Correcto. De hecho, voy a proponer a la doctora, a ver si nos reunimos con la doctora Gladys Sánchez, que Así es la hay un directora, adelanto ya. que es la directora de la Escuela del Ministerio Público, para ver si nosotros organizamos charlas allá para los miembros del Ministerio Público de las diferentes áreas y vemos cuál es la interacción que hay entre sus funciones y la del defensor del pueblo, para llevarnos bien, porque la idea al final siempre es ayudar a los ciudadanos. Y yo digo ayudar porque dicen, ustedes no están para ayudar, no, ustedes están para hacer su trabajo, sí, para contribuir a la salvaguarda, señor, pero aquí en República Dominicana hay que hablarle a la gente como las cosas son. Cuando usted va a mi oficina, usted va a buscar ayuda porque tiene un problema. Entonces, mi trabajo es servirle y la institución, a nadie le cobra un centavo por hacer su trabajo. Ayudar al pueblo, trabajar por los derechos humanos, los derechos fundamentales. Es bueno que la gente sepa, cuando hablamos de derechos humanos, señores, ustedes cuando están los derechos, son esos derechos que usted tiene, el derecho a que nadie lo maltrate, el derecho a que nadie le hable mal, el derecho a vivir tranquilo, el derecho a trabajar, el derecho a tener su casa, todo eso son derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, son los mismos derechos. Lo que pasa es que fundamental significa que a usted la Constitución le protege ese derecho de una forma más alta, tiene una protección más grande. Quiere decir que República Dominicana es una de hecho lo vimos ahora en España, que estaba yo en Castilla-La Mancha y se discutió el tema de la Constitución Dominicana. Uno de los países que tiene la Constitución más completa es la República Dominicana. Es una Constitución modelo para el mundo, no para otros países, no, para el mundo, porque ya se trabajaron con juristas de Italia, de Bolonia, y todo el mundo, cuando hablaba de República Dominicana, que me tocaba a mí el turno, decía, no, todos los derechos dominicanos están constitucionalizados. Ustedes lo que tienen es que reclamarlos. Entonces, usted como dominicano, usted como ciudadano, usted como persona, reclame sus derechos y vaya al defensor del pueblo. A propósito de reclamo de derechos, doctora, ¿cómo se percata el personal del defensor del pueblo cuando una denuncia es de mala fe, que no tiene un sustento real, sino para hacer una maldad, que es propio de cualquier persona, ¿no? Eso se da en el mundo entero, entonces aquí no somos la excepción. ¿Cómo resuelven ustedes ese caso? Mire, ese es uno de los temas que se ve sencillo, pero realmente la ley establece que una de las extensiones del defensor del pueblo es cuando se trata de denuncias de mala fe. Entonces, ¿por qué la ley, si eso es tan sencillo, lo tomó en cuenta? O sea, la misma ley dice, el defensor del pueblo debe abstenerse, o sea, no actuar cuando determina, porque uno analiza la denuncia, que se trata de una denuncia de mala fe. Y yo tengo el mejor ejemplo, a mí me tocó, porque también hay que tener carácter para decirle a ese ciudadano, a esa persona, mire, lo que usted me trajo es un chisme, usted lo que quiere es hacer daño, y se lo dije muy claro, esta institución no la va a utilizar ni usted ni nadie para venir a hacerle daño a otra persona, para venir a violentar derechos fundamentales de otro ciudadano, de otra persona. A mí me tocó, por ejemplo, como yo soy la que estaba trabajando muy fuerte los primeros años en el tema del sector público, una joven que fue a denunciar, ella trabajaba como secretaria en un despacho de una institución del gobierno, y ella va con esta queja, llorando, diciendo todo lo que ella va a decir de la señora que era su jefa,
que es una funcionaria alta. Y cuando yo la escucho, yo, como estábamos nuevos en el caso, bueno, llegó este caso, contra tal institución, déjame yo escuchar a la señora. Cuando la muchacha comienza, joven, ella es muy joven, y empieza a narrarme la historia, y que fulana tal cosa, y que mire. Y cuando yo le dije, pero eso eran cuestiones muy confidenciales de la oficina suya. ¿Por qué usted viene a decir eso aquí ahora? No, porque mire, doctora. Ella había sido cancelada. Sí, la cancelaron y ella fue al defensor a decir todas cuestiones privadas de esa funcionaria, cuestiones internas, que de hecho no tenían nada que ver con nosotros. Pero ella quería desacreditar a esa funcionaria. ¿Sabe? Había una intención macabra de hacerle daño, que si era amiga de fulano, que si se trató con tal cosa, que en esta reunión hubo tal cosa. Y yo le dije, mire, si usted tiene alguna situación que envuelva manejos de fondos, mal manejo, entonces vamos al DPCA, porque el defensor del pueblo puede delegar inmediatamente esas cuestiones que tienen que ver con infracciones penales, pues apoderar a la institución que corresponde. Si es corrupción, en ese momento el DPCA, que era la cuestión anticorrupción. ¿Usted quiere ir conmigo como testigo para que usted denuncie lo que usted me está diciendo? No, doctora. Entonces, analizando el caso y hablando con la joven, yo me di cuenta que lo que ella estaba era resentida porque la habían cancelado. Entonces, en ese caso, yo le dije, no, espérese. Si usted vino aquí a hacerle daño a ese funcionario con cuestiones irrelevantes que no tienen que ver con la institución ni con una violación de un derecho fundamental, porque si a usted la cancelaron, es un derecho que se rige por la 4108. Ahora, si usted la cancelaron arbitrariamente de una forma que el defensor puede intervenir, nosotros intervenimos. Pero también las instituciones tienen su derecho a decidir cuándo prescinden de un empleado o de un funcionario. Que no sea algo personal, sino institucional. Claro, algo institucional. Entonces, si es personal, de inmediatamente yo me percato que el interés es hacerle daño a Marino, no espérese. Usted no va a utilizar a mí para hacer daño. Yo aquí no vine a hacer daño a nadie, porque yo soy defensora de los derechos. ¿Y desechan ese caso? ¿Lo documentan? No lo admití. Yo no lo admití porque responsablemente, claro, hay que tener carácter de decirle a esa persona, no, espérese. Bueno, usted vino aquí a hacer daño, el defensor del pueblo no está para eso. Bien, pues vamos a continuar con nuestra participante, la segunda adjunta del defensor del pueblo, la doctora María Batista, luego de la pausa.